Hola, mi nombre es Romina Aymale, soy licenciada en Administración. Hace 12 años que trabajo en Unilever y actualmente me desempeño en el equipo de tesorería, donde trabajamos arduamente en proteger los flujos de fondos, analizando los distintos instrumentos que generan valor y buscando estrategias de cobertura para minimizar los riesgos. Bueno, hoy me siento muy orgullosa de darles la bienvenida a la cápsula de herramientas financieras dictada por la Escuela de Negocios de CAME. Esta cápsula contará de 3 módulos. En el primer módulo se va a hacer una introducción sobre macro y microeconomía en las pymes y la importancia que esto tiene en las empresas. Se va a estar desarrollando algunos conceptos fundamentales y vamos a estar enfatizando en estrategias de precio, tipos de mercado y en toma de decisiones de consumidores y de empresas. En el segundo módulo nos metemos de lleno en los costos y en los precios. Es crucial comprender los costos de producción, distribución y otros costos operativos para establecer precios que sean rentables y competitivos en el mercado. Poder identificar áreas de mejora en la gestión de costos y buscar oportunidades para maximizar tus márgenes de ganancias es súper importante para la salud financiera y económica de la empresa. En este módulo se va a explicar cómo desarrollar un modelo de gestión, cómo medir la rentabilidad y cómo impacta la inflación en el rol de costos y de estrategias de precios. En el tercer módulo, un tema que yo creo súper importante es la digitalización como un proceso de transformación. Acá vamos a estar hablando de beneficios, problemas de la digitalización, tendencias tecnológicas y mundo fintech. En Unilever creemos en la capacitación y aprendizaje continuo. Estamos súper comprometidos en hacerles llegar herramientas y conocimientos necesarios para fortalecer la comunidad empresarial y enfrentar desafíos económicos con los que nos encontramos día a día. En un contexto de administración de recursos escasos, la planificación y la claridad en la estrategia son clave para sobrepasar los vaivenes económicos. Ojalá puedan disfrutar esta cápsula y espero que les proporcione ideas valiosas, soluciones prácticas y una visión mucho más clara para poder aplicarlo a sus empresas. Hola, bienvenidos al primer módulo de la cápsula de herramientas financieras. Soy Demian Dalle, capacitador de la Escuela de Negocios CAME y juntos vamos a estar reflexionando acerca de los conceptos fundamentales de la microeconomía y su aplicación en distintos mercados clave. Comencemos esta clase de microeconomía entendiendo su campo de estudio. La microeconomía se ocupa de la conducta de las unidades económicas individuales, como los consumidores, los trabajadores, los inversores y las empresas. Estas unidades desempeñan un papel fundamental en el funcionamiento de nuestra economía. La microeconomía se centra en explicar cómo y por qué se toman las decisiones económicas. Por ejemplo, analiza cómo los consumidores eligen qué comprar y cómo influyen en esas decisiones los cambios en los precios y los ingresos. Además, explica cómo las empresas deciden cuántos trabajadores contratar y cómo los trabajadores deciden dónde y cuánto trabajar. Otro aspecto importante que aborda la microeconomía es cómo estas unidades económicas se interrelacionan y forman unidades más grandes, como los mercados o las industrias. Estudiar estas interacciones nos ayuda a comprender por qué se desarrolla la industria automovilística, a modo de ejemplo, de una determinada manera y cómo los productores y consumidores se relacionan en ese mismo mercado. Además, la microeconomía nos ayuda a entender cómo se determinan los precios de los automóviles, por ejemplo, cuántas inversiones realizan las compañías automovilísticas en nuevas industrias o fábricas y cuántos automóviles se producen anualmente. Al estudiar el comportamiento y la interrelación de empresas y consumidores, la microeconomía revela cómo funcionan y evolucionan las industrias y los mercados, por qué son diferentes entre sí y cómo afectan las políticas gubernamentales a la situación económica general. En economía, al igual que otras ciencias, se busca explicar y predecir los fenómenos observados. Esto se logra a través del desarrollo de teorías que se basan en un conjunto de reglas y supuestos básicos. Por ejemplo, la teoría de la empresa parte del supuesto de que las empresas buscan maximizar sus beneficios. Esta teoría se utiliza para explicar cómo las empresas eligen la cantidad de trabajo, capital y materias primas que utilizan en su producción, así como la cantidad de producción que obtienen. También explica cómo estas decisiones dependen de los precios de los factores de producción, como el trabajo, el capital y las materias primas, y de los precios a los que las empresas pueden vender sus productos. Las teorías económicas también se utilizan como base para realizar predicciones. Aunque las empresas no maximizan siempre sus beneficios de manera permanente, la teoría de la empresa ha tenido cierto éxito en la explicación de diversos aspectos de su comportamiento, como el momento en el que se deciden realizar inversiones de capital.
A pesar de sus limitaciones, esta teoría explica una amplia variedad de fenómenos relacionados con la conducta, el crecimiento y la evolución de las empresas y las industrias. Por lo tanto, se ha convertido en una herramienta muy importante tanto para los directivos de las empresas como para los responsables de la política económica. En resumen, las teorías económicas se desarrollan con el objetivo de explicar los fenómenos observados en la economía. Estas teorías se basan en reglas y supuestos básicos y permiten entender cómo toman decisiones las empresas, cómo se relacionan con los precios y cómo evolucionan a lo largo del tiempo. Aunque no siempre pueden explicar todos los aspectos del comportamiento empresarial, siguen siendo una herramienta valiosa para comprender y predecir la economía en general. La microeconomía aborda tanto cuestiones positivas como cuestiones normativas. Las cuestiones positivas se centran en la explicación y predicción de los fenómenos económicos, mientras que las cuestiones normativas se enfocan en lo que se considera deseable o cómo se deberían tomar las decisiones económicas. Tomemos como ejemplo el establecimiento de un contingente sobre las importaciones de automóviles extranjeros por parte del gobierno de nuestro país. Esto tendría implicaciones en los precios, en la producción y en la venta de los automóviles. En términos de un análisis positivo, nos ocuparíamos de describir las relaciones de causa y efecto, es decir, cómo afectaría este cambio de política a los consumidores y a los trabajadores de la industria automotriz. Por otro lado, el análisis normativo se involucra en la formulación de opciones concretas, es decir, vinculadas a las normas existentes en el país. Supongamos que se ha determinado establecer un impuesto sobre el combustible. En este caso, se requeriría un análisis cuidadoso de los costos y beneficios involucrados y se plantearía la pregunta acerca de cuál sería la cuantía óptima de este impuesto. En conclusión, la microeconomía nos permite examinar tanto los hechos y relaciones causales, el análisis positivo, como las decisiones y opciones normativas, el análisis normativo, en el ámbito económico. Esto nos ayuda a comprender cómo los cambios de política pueden afectar a diferentes actores económicos y hacer evaluaciones respecto a las implicaciones de diferentes opciones de política. En contraste, la macroeconomía se ocupa de las cantidades económicas agregadas, como el nivel y la tasa de crecimiento de la producción nacional, los tipos de interés, el desempleo y la inflación. Sin embargo, en los últimos años, la línea que separa la macroeconomía y la microeconomía se ha vuelto borrosa, ya que la macroeconomía también implica el análisis de los mercados agregados, como los mercados de bienes y servicios, de trabajo o de bienes corporativos. Para comprender cómo funcionan estos mercados, debemos comprender primero el comportamiento de las empresas, los consumidores, los trabajadores e incluso los inversores que integran dichos mercados. Por lo tanto, los macroeconomistas han mostrado un creciente interés en los fundamentos micro. En síntesis, en economía las curvas de oferta y de demanda son herramientas fundamentales para describir el mecanismo del mercado. En ausencia de intervención estatal o regulación, son la oferta y la demanda las que determinan en condiciones de equilibrio tanto el precio de mercado de los bienes como la cantidad total producida. El precio y la cantidad son dos factores que se ven afectados por las características propias de la oferta y de la demanda, y su evolución depende de cómo reaccionen estas últimas a otras variables económicas, como la actividad económica agregada o los costos laborales, que también pueden variar. El análisis de las características de la oferta y la demanda nos permite comprender cómo pueden variar en distintos mercados. Además, el uso de las curvas de oferta y demanda nos permite entender una amplia variedad de fenómenos económicos. Podemos explicar con estas herramientas, por ejemplo, por qué los precios de algunas materias primas disminuyen en forma continua durante un largo periodo, mientras que otros experimentan grandes fluctuaciones. También podemos comprender por qué existe escasez de productos en algunos mercados y cómo el anuncio de futuros planes de gobierno en relación con la política económica o predicciones sobre la situación económica pueden influir en los mercados. El equilibrio general es un concepto fundamental que se refiere a un estado en el cual no hay incentivos para que los agentes económicos realicen cambios en sus decisiones. En otras palabras, es un estado en el cual la oferta y la demanda de todos los bienes y servicios de la economía se igualan simultáneamente.
En un mercado específico, el equilibrio se alcanza cuando la cantidad demandada de un bien o un servicio es igual a la cantidad ofrecida a un determinado precio. Sin embargo, en el equilibrio general se consideran todos los mercados interrelacionados con la economía. Esto implica que el equilibrio se alcanza cuando todas las demandas y ofertas de bienes y servicios en la economía están en equilibrio simultáneamente. En el equilibrio general se logra una asignación eficiente de los recursos, ya que todos los bienes y servicios se producen y consumen en cantidades óptimas. Esto se debe a que los precios relativos se ajustan para igualar la oferta y la demanda en todos los mercados, lo que asegura que no haya excesos de oferta o demanda en ningún sector de la economía. Es importante destacar que el equilibrio general no implica necesariamente que la economía esté en su mejor estado posible, ya que esto dependerá de las preferencias de los individuos y de las restricciones tecnológicas. Sin embargo, el equilibrio general proporciona un marco teórico para analizar cómo se determinan los precios y las cantidades en la economía en función de las interacciones, como dijimos, entre la oferta y la demanda en todos los mercados. Pasamos a un nuevo concepto. Este concepto es el de la elasticidad. La elasticidad es un concepto clave en el análisis económico y se utiliza para medir la sensibilidad o respuesta de la cantidad demandada o ofrecida ante cambios en variables como el precio o el ingreso. Por ejemplo, la elasticidad precio de la demanda mide cómo responde la cantidad demandada de un bien o servicio ante cambios en su precio. Si la demanda es elástica, significa que la cantidad demandada es muy sensible a cambios en el precio, lo que implica que un pequeño cambio en el precio puede provocar un cambio proporcionalmente mayor en la cantidad demandada. Por otro lado, si la demanda es inelástica, significa que la cantidad demandada es menos sensible a los cambios en el precio, lo que implica que un cambio en el precio tiene un efecto relativamente pequeño en la cantidad demandada. En adición, la elasticidad también puede aplicarse a variables distintas al precio. Por ejemplo, la elasticidad de ingreso de la demanda mide cómo responde la cantidad demandada de un bien o servicio ante cambios en el ingreso de los consumidores. Como dijimos antes, si la demanda es elástica respecto al ingreso, significa que la cantidad demandada aumenta en una proporción mayor que el incremento en el ingreso. Si la demanda es inelástica, implica que la cantidad demandada aumenta en una proporción menor que el incremento en el ingreso. En resumen, la elasticidad es una medida de sensibilidad de la cantidad demandada u ofrecida ante cambios en distintas variables, ya sea el precio o el ingreso. Los mercados se definen como los lugares o mecanismos donde los compradores y vendedores se encuentran para realizar transacciones de bienes y servicios. En un mercado, los vendedores ofrecen un producto o servicio a un precio determinado y los compradores, a su vez, expresan su disposición a adquirir esos bienes o servicios a un precio determinado. En un sentido más amplio, el concepto de mercado abarca interacciones o transacciones económicas que se llevan a cabo a través de medios tal vez no físicos, como mercados financieros o mercados en línea. En estos casos, los compradores y vendedores se conectan a través de plataformas electrónicas para realizar transacciones comerciales. Los mercados pueden ser clasificados de distintas maneras, dependiendo de ciertos criterios. Algunas de las clasificaciones incluyen mercados definidos a partir de su competencia, es decir, mercados que pueden ser competitivos, donde hay una serie de vendedores y compradores que actúan de manera independiente y ninguno tiene el poder para influir significativamente en los precios de los bienes. Por otro lado, también puede haber mercados monopolísticos u oligopolísticos, donde un mercado reducido de vendedores domina el mercado y tiene cierto control sobre los precios. Según el tipo de bienes o servicios, los mercados pueden clasificarse según cómo interactúan los mercados de bienes de consumo, mercados de bienes duraderos, de servicios financieros, entre otros. Según el área geográfica, los mercados pueden ser locales, regionales, municipales, nacionales o internacionales, dependiendo de su alcance. Según el tiempo, los mercados pueden ser de corto o de largo plazo, dependiendo del periodo de tiempo en el que se realizan las transacciones. La competencia perfecta es una estructura de mercado en la que hay numerosos compradores y vendedores que operan en un mercado de bienes y servicios homogéneos. En la competencia perfecta no existen barreras para la entrada o salida de empresas, los productos son idénticos, los compradores y vendedores tienen información completa y los precios son determinados por las fuerzas de mercado.
En este tipo de mercado, ningún comprador o vendedor individual tiene suficiente poder para influir en el precio y las empresas compiten de manera intensa para atraer clientes. La competencia perfecta se considera un punto de referencia teórico, ya que es difícil encontrar mercados que se ajusten completamente a todas estas condiciones de la realidad. El monopolio es una estructura de mercado en la que hay un único vendedor o proveedor de un servicio o bien, lo que le otorga un control significativo sobre el precio y la oferta. Por otro lado, el oligopolio es una estructura de mercado en la que hay un pequeño número de vendedores o proveedores que les permite influir en el mercado y tomar decisiones estratégicas en relación con el precio, siempre mirando la competencia. Tanto el monopolio como el oligopolio pueden limitar la competencia y tener efectos significativos sobre los precios y la calidad de los productos. El dilema del oligopolio surge porque las empresas tienen incentivos para competir entre sí y obtener una mayor participación en el mercado, lo que puede llevar a una guerra de precios y reducir los beneficios para todas las empresas. Sin embargo, también tienen incentivos para cooperar y actuar como un grupo para maximizar conjuntamente los beneficios, limitando la competencia y tal vez fijando precios más altos. El desafío radica en que cada empresa individual tiene la tentación de romper la cooperación y competir de una manera más agresiva para obtener una ventaja competitiva. Esto se debe a que si una empresa reduce sus precios o aumenta su producción, puede captar una mayor cuota de mercado y obtener mayores beneficios a costa de las otras empresas. El dilema del oligopolio plantea un conflicto entre el interés propio de cada una de las empresas y el beneficio conjunto que podrían obtener si cooperaran. La resolución de este dilema depende de factores como la estructura del mercado, la interdependencia de las decisiones de las propias empresas y la existencia de regulaciones antimonopolio a nivel gubernamental. Ahora abordaremos el análisis de la demanda y de los consumidores. En la determinación de la demanda, los consumidores toman decisiones basadas en sus preferencias, sus restricciones presupuestarias, con el objetivo de maximizar su utilidad. Las preferencias de los consumidores, que reflejan sus necesidades, gustos y experiencias individuales, influyen en la demanda al determinar qué productos o servicios son más valorados y deseados por ellos. Estas preferencias pueden cambiar con el tiempo y afectar la demanda de un producto, incluso sin cambios en el precio u otras variables. Por otro lado, las restricciones presupuestarias limitan la capacidad de los consumidores para adquirir bienes y servicios. El ingreso disponible de un consumidor afecta directamente su capacidad de compra. Un aumento en el ingreso puede aumentar la demanda de bienes, mientras que una disminución en el ingreso puede llevar a una disminución en la demanda de esos bienes. Pasemos al concepto de la utilidad. Este concepto se refiere a la satisfacción o beneficio que un individuo obtiene al consumir o utilizar un bien o servicio. Es una medida subjetiva de la satisfacción personal y varía de una persona a otra. La utilidad no se puede medir de manera objetiva, pero sí se puede comparar y evaluar en términos relativos. La ley de utilidad marginal decreciente establece que a medida que una persona consume más unidades de un bien en un periodo de tiempo determinado, la utilidad adicional que obtiene de cada unidad va disminuyendo gradualmente. En otras palabras, la utilidad marginal disminuye a medida que se consume más de un bien en un periodo de tiempo dado. Para visualizar estas ideas, se puede utilizar la gráfica que muestra la relación entre la cantidad consumida de un bien, como verán en el eje horizontal, y la utilidad total o utilidad marginal que se encuentra en el eje vertical. La utilidad total representa la satisfacción general que un individuo obtiene al consumir una determinada cantidad de un bien. Inicialmente, a medida que se consumen más unidades de un bien, la utilidad total aumenta, pero a un ritmo decreciente. Esto se demuestra mediante una curva de utilidad total que se inclina hacia arriba, pero se vuelve menos pronunciada a medida que se incrementa la cantidad consumida. Por su parte, las curvas de indiferencia son las herramientas utilizadas dentro de la teoría del consumidor para representar las preferencias de un individuo. Estas curvas muestran diferentes combinaciones de dos bienes que proporcionan al consumidor el mismo nivel de satisfacción o utilidad. En otras palabras, representan todas las combinaciones posibles de bienes entre los cuales el consumidor es indiferente de consumir, es decir, le generan la misma satisfacción. Cada curva de indiferencia muestra un nivel de utilidad constante.
Las curvas más altas representan niveles de utilidad más altos que las curvas inferiores. Al alejarse del origen de la gráfica, la utilidad aumenta. Sin embargo, las curvas de indiferencia no se pueden cruzar, ya que representan diferentes niveles de satisfacción. La pendiente de una curva de indiferencia refleja la tasa de sustitución entre dos bienes representados en el eje horizontal y el eje vertical. La tasa de sustitución indica cuánto un consumidor está dispuesto a renunciar para obtener una unidad adicional del otro y se puede calcular como el cociente entre el cambio de una cantidad de un bien y el cambio en la cantidad del otro bien a lo largo de la curva de indiferencia. Al combinar las distintas curvas de indiferencia y las restricciones presupuestarias que tiene cada uno de los consumidores, representada por una línea recta que muestra las combinaciones de bienes que se pueden comprar con el ingreso disponible del consumidor, se pueden determinar elecciones óptimas que corresponden a un punto de tangencia entre las curvas de indiferencia más alta posible y las restricciones presupuestarias de los consumidores. Este punto de equilibrio representa la combinación que maximiza la utilidad del consumidor en el marco de la limitación de sus ingresos. Esto implica que el consumidor está gastando su presupuesto de manera eficiente, obteniendo la mayor cantidad de satisfacción posible considerando precios e ingresos. La ley de Engels es un concepto interesante ya que está relacionado con los patrones de gastos del consumidor y la relación entre el ingreso y la demanda de distintos tipos de bienes. En este contexto, es importante considerar las distintas categorías de bienes como los bienes normales, los bienes de primera necesidad, los bienes de lujo y los bienes inferiores. Los bienes normales son aquellos bienes cuya demanda aumenta a medida que aumenta el ingreso de los consumidores. Los bienes de primera necesidad, por su parte, son aquellos bienes indispensables para satisfacer las necesidades básicas de los consumidores independientemente de su nivel de ingreso. Estos bienes tienen una demanda relativamente constante y suelen ser menos sensibles a las fluctuaciones de ingreso. Ejemplo de estos bienes son los alimentos básicos, la ropa, la vivienda e incluso la atención médica básica. Por su parte, los bienes de lujo son aquellos bienes cuya demanda aumenta de manera proporcionalmente mayor cuando aumenta el ingreso. Estos bienes suelen ser considerados artículos no indispensables y están asociados fundamentalmente con el estatus, el prestigio o el placer. Algunos ejemplos de estos bienes son los yates, las joyas, vacaciones de lujo o automóviles de alta gama. Los bienes inferiores, por su parte, son aquellos bienes cuya demanda disminuye a medida que aumenta el ingreso de los consumidores. Esto puede deberse a que los consumidores tienen accesos a alternativas de mayor calidad o a una mayor variedad de bienes. Los bienes inferiores suelen estar asociados con productos de menor calidad o de menor prestigio. Un ejemplo clásico de un bien inferior es la comida enlatada de baja calidad. En resumen, la ley de Engels muestra cómo cambia la demanda de diferentes tipos de bienes a medida que los consumidores experimentan cambios en su ingreso. La proporción del gasto dedicada a bienes de primera necesidad tiende a disminuir a medida que aumenta el ingreso, mientras que la proporción de bienes de lujo tiende a aumentar. Los bienes inferiores, por otro lado, pueden experimentar una disminución en su demanda a medida que los consumidores tienen capacidad de acceder a bienes de mayor calidad. Ahora pasemos a la oferta. La teoría de la toma de decisiones empresariales se basa en la interacción de dos conceptos clave. Por un lado, la teoría de la producción y por otro, la de la competencia empresarial. La teoría de la producción se ocupa de cómo las empresas utilizan los recursos productivos, como el trabajo y el capital, para producir sus bienes y servicios. Esta teoría se basa en el supuesto de que las empresas tratan de maximizar sus beneficios y analiza cómo la combinación de insumos afecta a la cantidad de producción obtenida. A través del análisis de la función de producción, que muestra la relación entre los insumos y la producción, las empresas pueden determinar la forma más eficiente de utilizar sus propios recursos. La competencia empresarial, por otro lado, se refiere al entorno en el que las empresas operan y compiten entre sí por los recursos y los clientes. En la determinación de la oferta, las empresas consideran tanto los costos de producción como las condiciones del mercado. Las decisiones de producción y oferta están influenciadas por factores como el precio de los insumos, la tecnología disponible, la demanda de los consumidores y las acciones de los competidores.
Las empresas tratan de maximizar sus beneficios produciendo la cantidad de bienes o servicios que le permita obtener el mayor margen entre ingresos y costos. En ese marco, la función de producción es una representación matemática que muestra la relación entre los insumos o factores de producción, como el capital y el trabajo, y la cantidad de producción que una empresa puede obtener. La función de producción se denota generalmente como una función que depende del capital y el trabajo. En esta función, K representa la cantidad de capital utilizado en el proceso productivo, que puede incluir bienes de capital como maquinaria, equipos y edificios. L, por otro lado, representa la cantidad de trabajo empleado por la empresa, como el número de empleados o la cantidad de horas de trabajo adjudicadas. La forma específica de la función de producción varía según el tipo de empresa y la tecnología utilizada. Sin embargo, en general, se espera que exista una relación positiva entre la cantidad de insumos utilizados, K y L, y la cantidad de producción obtenida, Q. A medida que aumentan los insumos, se espera que la producción también aumente, aunque con un ritmo decreciente. En cuanto a la determinación de la oferta, la función de producción desempeña un papel fundamental. Las empresas utilizan la función de producción para determinar la cantidad de bienes o servicios que puedan producir en función de la combinación de estos dos insumos. Sin embargo, la cantidad de producción que una empresa decide ofrecer al mercado no solo depende de su capacidad de producción, sino también de las condiciones del mercado que hablamos anteriormente, así como la demanda y los precios. La ley de rendimientos decrecientes a corto plazo es un concepto que establece que si uno de los insumos de la producción se mantiene constante mientras los demás se incrementan, la producción adicional obtenida eventualmente irá disminuyendo. Imaginemos un gráfico que representa la relación entre la cantidad de un insumo variable, como el trabajo, y la producción, manteniendo fijo el capital. Este gráfico muestra 4 estadios que ilustran la ley de rendimientos decrecientes a corto plazo. El estadio de rendimientos crecientes es un estadio inicial en donde a medida que aumenta la cantidad de trabajo, la producción aumenta a un ritmo creciente. Cada unidad adicional de trabajo contribuye de manera significativa al aumento de la producción, lo que indica rendimientos marginales crecientes. El estadio de rendimientos constantes refleja que a medida que se aumenta la cantidad de trabajo, la producción sigue aumentando, pero a un ritmo constante. Cada unidad adicional de trabajo constituye de la misma manera rendimientos marginales que son constantes. Los rendimientos decrecientes se ven en el tercer estadio, en donde a medida que se añade más trabajo, la producción todavía aumenta, pero a un ritmo mucho más lento. Los rendimientos marginales comienzan a disminuir, lo que significa que cada unidad adicional de trabajo contribuye cada vez menos al aumento de la producción. Por último, nos encontramos con el estadio de los rendimientos negativos. En este estadio, la cantidad de trabajo adicional tiene un impacto negativo sobre la producción. A medida que supera cierto punto, la producción tiende a disminuir. Esto puede ocurrir, por ejemplo, cuando se incorporan trabajadores en forma ilimitada a una fábrica sin tareas asignadas, pudiendo generar accidentes, roturas en las máquinas y generando, como conclusión, disminuciones en la producción. En esta gráfica, en el eje vertical, se observa el costo medido en unidades monetarias y en el eje horizontal se representa la cantidad producida. El costo marginal representa el costo adicional de producir una unidad adicional, mientras que el costo medio representa el costo promedio de cada unidad producida respecto al total. Inicialmente se representa este costo en descenso, alcanzando un mínimo, y luego comienza a aumentar a medida que la producción se incrementa. El punto donde el costo marginal cruza el costo medio mínimo se considera el punto de eficiencia en la producción. En el gráfico se pueden ver distintas curvas, entre ellas vamos a encontrar los costos fijos. Son aquellos costos que no varían con el nivel de producción, como por ejemplo el alquiler de instalaciones, salarios de empleados, fijos, entre otros. Los costos variables, por su parte, son costos que están directamente vinculados con el nivel de producción, como por ejemplo insumos, materias primas o manos de obra adicional
respecto a la producción. Los costos totales son la suma de los costos fijos y los variables. La relación entre los costos y la determinación de la oferta es crucial. Cuando el costo total de producción es alto, los productores requerirán un precio más alto para cubrir sus costos y obtener ganancias. Esto implica que la oferta será menor a precios más bajos. Por otro lado, si los costos totales son más bajos, los productores pueden ofrecer sus productos a precios más competitivos, lo que lleva a una mayor oferta. Por lo tanto, los costos de producción influyen en la determinación de la cantidad ofrecida en el mercado. La competencia basada en los precios se refiere a una estrategia empresarial en la cual las empresas compiten entre sí, intentando captar una mayor cuota de mercado al ofrecer precios más bajos que sus competidores. La idea subyacente es atraer a los consumidores con precios más atractivos y ganar ventajas competitivas. La diferenciación de productos es una estrategia empresarial en la cual una empresa intenta distinguir su producto o servicio de los ofrecidos por sus competidores. La idea es crear características únicas, innovadoras o percibidas como superiores para que los consumidores vean el producto como único y preferible respecto a otros. La diferenciación puede basarse en atributos tangibles como la calidad, características, diseño, o atributos intangibles como la marca, la reputación o el propio servicio al cliente. Las empresas que emplean la diferenciación de productos buscan establecer una lealtad hacia su marca y con ello ganar mayor poder de negociación en el mercado. También algunas pueden reducir la sensibilidad de los consumidores al precio y generar una demanda más inelástica, concepto que vimos anteriormente. El análisis del equilibrio general es un enfoque que incluye las determinaciones de la demanda y la oferta que conversamos anteriormente. El objetivo es determinar los precios y las cantidades en cada mercado. Cuando la oferta supera la demanda, los precios tienden a bajar, lo que incentiva a los consumidores a comprar más y a los productores a reducir su producción. Por otro lado, cuando la demanda supera la oferta, los precios tienden a subir, lo que desalienta a los consumidores a comprar y motiva a los productores a aumentar su producción. El análisis del equilibrio general también considera otros factores como las preferencias de los consumidores, la tecnología de la producción, los recursos disponibles y las restricciones presupuestarias. Estos elementos influyen en la oferta y la demanda de los diferentes bienes y servicios y a su vez determinan los precios y cantidades de equilibrio en el mercado. Las fuerzas del mercado, representadas a través del análisis de equilibrio general, tienen como objetivo lograr un equilibrio donde se igualan la oferta y la demanda en todos los mercados de la economía. Este equilibrio implica que no hay escasez ni exceso de bienes y que los precios se encuentran en un nivel en el cual los consumidores están dispuestos a comprar y los productores están dispuestos a vender. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el análisis de equilibrio es una simplificación teórica de la realidad económica y que no siempre refleja completamente las complejidades del mundo real. Además, factores como las intervenciones de los gobiernos, las externalidades y comportamientos no competitivos pueden influir en los resultados de este equilibrio. Las externalidades y las fallas de mercado son conceptos importantes en la economía, porque destacan las limitaciones del funcionamiento perfecto de los mercados que venimos hablando y la necesidad de las intervenciones para corregir estos problemas. Las externalidades ocurren cuando las acciones de los agentes económicos afectan a terceros de manera positiva o negativa, sin que exista un mecanismo de mercado para reflejar adecuadamente estos efectos. Por ejemplo, la contaminación generada por una fábrica puede tener consecuencias negativas para la salud de las personas que viven cerca de ella, pero estas consecuencias no se reflejan en los precios de los productos que elabora dicha fábrica. Las externalidades pueden conducir a una asignación ineficiente de los recursos, ya que los agentes económicos no tienen en cuenta los costos o los beneficios externos al tomar decisiones. Las fallas de mercado, por su parte, se refieren a situaciones en las que los mercados no logran asignar eficientemente los recursos debido a la ausencia de ciertas condiciones necesarias para un funcionamiento óptimo. Estas fallas pueden ser causadas por diversos factores, como la falta de competencia, la información asimétrica,
los bienes públicos, los monopolios, entre otras cuestiones. Por ejemplo, en un mercado con información asimétrica, una parte puede tener más información que la otra, lo que puede llevar a transacciones injustas o a una asignación ineficiente de recursos. Ante las externalidades y las fallas de mercado, los gobiernos y otras instituciones pueden intervenir para corregir estos problemas y promover una asignación más eficiente de los recursos. Esto puede implicar la imposición de impuestos, subsidios para internalizar los costos o beneficios externos, la regulación de ciertas actividades económicas, la provisión de bienes públicos, entre otras medidas. Es importante destacar que si bien las externalidades y las fallas de mercado pueden justificar la intervención gubernamental, también existen desafíos en la implementación de estas soluciones. El diseño de las políticas efectivas requiere considerar cuidadosamente los costos y los beneficios de estas intervenciones, así como también posibles efectos indeseados. La economía del bienestar y la teoría de los juegos son herramientas que se utilizan para analizar estas cuestiones y encontrar soluciones óptimas en cada caso específico. El Estado interviene en la economía por varias razones, que incluyen corrección de fallas de mercado. El Estado puede intervenir cuando los mercados no funcionan de manera eficiente dadas las externalidades, como dijimos, monopolios, información asimétrica u otras fallas. El Estado puede intervenir para estabilizar la economía en momentos de recesión, como por ejemplo inflacionarios o crisis financieras. A través de políticas monetarias y fiscales, el Estado puede influir en variables como el nivel de precios, la tasa de interés, el gasto público y los impuestos para estimular la demanda agregada y fomentar la inversión y mantener la estabilidad macroeconómica. Reducción de desigualdades. La intervención estatal también puede tener como objetivo reducir desigualdades económicas o sociales. Esto puede implicar implementación de políticas vinculadas a la redistribución de los ingresos, como programas de bienestar, impuestos progresivos, políticas de salarios mínimos, con el fin de promover una distribución más equitativa de la riqueza y generar mejores condiciones de vida para grupos más desfavorecidos. La promoción del bienestar social. El Estado puede intervenir para proteger y promover el bienestar social. Esto puede incluir la provisión de servicios públicos esenciales como la educación, la salud, la infraestructura y seguridad, que son necesarios para el desarrollo y funcionamiento de una sociedad. El Estado puede también regular ciertas industrias y actividades económicas para garantizar la protección del medio ambiente, los derechos de los trabajadores, así como la seguridad de los consumidores. Es importante destacar que el grado y la forma de la intervención estatal en la economía pueden variar en diferentes países y dependen de las circunstancias específicas de cada una de las sociedades. Las teorías económicas y los enfoques ideológicos también influyen en las opiniones sobre el papel que debe desempeñar el Estado en la economía. Una externalidad positiva sobre el consumo ocurre cuando el propio consumo de un bien o servicio beneficia a terceros que no están directamente involucrados en la transacción. Esto significa que hay beneficios adicionales para la sociedad que no se reflejan completamente en las decisiones individuales. Imaginemos una gráfica que representa la demanda de un bien con una externalidad positiva en el consumo. En el eje vertical tenemos el precio del bien y en el eje horizontal la cantidad demandada. La curva de demanda refleja la valoración que los consumidores tienen del bien en función de su precio. Sin embargo, a la externalidad positiva, la curva de demanda privada no captura todos los beneficios del consumo del bien que genera para la sociedad. Por lo tanto, la curva de demanda social o socialmente óptima estaría desplazada hacia arriba de la demanda privada. Para corregir esta externalidad positiva y lograr un equilibrio socialmente eficiente, se puede considerar la intervención estatal que corrija este desequilibrio. En resumen, hasta acá hemos explorado diversos temas y principios clave en la economía. Hemos analizado la determinación de la oferta y la demanda, así como la caracterización de los distintos tipos de mercados existentes en la economía. También hemos abordado el equilibrio general y la determinación de algunos de los precios en la economía. Por último, vimos algunos primeros principios existentes sobre las externalidades positivas o negativas y las formas que tiene el Estado para compensar estos desequilibrios. Muchas gracias por todo.